Vamos a meternos ahora en la resolución matemática de este problema de optimización, sabiendo de entrada que la solución matemática va a ser muy constructiva desde el punto de vista del problema, o sea, nos va a dar muchísima información sobre el problema y la solución y cómo se obtiene la solución. Eso va a ser algo muy característico de Support Vector Machines y es muy diferencial a otros métodos de Machine Learning que funcionan como unas cajas negras donde poca información me dan sobre el proceso, no solo de optimización, sino sobre en qué consiste la solución. Eso no va a pasar con Support Vector Machines. Pero antes una pequeña aclaración terminológica, que es la de a este tipo de problemas donde son linealmente perfectamente separables las clases, y vamos a poder encontrar este margen separador óptimo, se lo llama hard margin. O sea, lo que se está pensando en el fondo es que realmente existe este margen que no solo separa perfectamente las clases, sino que en este espacio intermedio, en esta calle, no cae ninguna observación. ¿Por qué aclaro esto? Porque después vamos a generalizar esto y vamos a ver en situaciones una generalización para cuando no se puede separar perfectamente las clases, y la solución esta se va a llamar soft margin. Pero vamos primero a atacar esta situación un poco ideal, por lo menos en espacios chicos. Después también vamos a ver un tercer paso generalizador, que en espacios más grandes esto que parece ideal y casi imposible de una separación lineal deja de ser imposible o poco posible, y es muy probable que se obtenga. Pero eso ya lo vamos a dejar un poco más adelante. Lo que vamos a hacer es primero tratar de definir matemáticamente cómo encontrar este W y el B. Entonces vamos ahora a repasar qué es lo que queremos. Estamos buscando un W y un B y vamos a querer minimizar, básicamente, minimizar la norma de W. Y vamos a querer respetar esta restricción que para todo xy, cuando yo haga esta cuenta para los rojos me dé mayor o igual que 1. Y cuando haga esta cuenta para las verdes me dé menor o igual que 1. Está bien, que es esta cuenta que está acá. Una acotación intuitiva, pero es muy fácil de entender esto. ¿Cómo me voy a asegurar, por ejemplo, que siempre van a existir puntos que satisfagan esto con igual a 1 y con igual a menos 1? Es bastante trivial darse cuenta, porque imagínense por un segundo que encontramos un W y un W que tenga norma mínima. Que cuando hago esta cuenta, todos los valores me dan los rojos mayores que 1 estrictamente, por ejemplo, y los de B estrictamente menores que menos 1. No hay ninguno que alcance exactamente el valor de la igualdad a 1. Es muy obvio darse cuenta que podemos achicar entonces un poquito más la norma de W, ergo agrandar un poquito más esta calle, porque tenemos un margen. Un margen más como para agrandar esta calle, y en algún momento ¿cuándo voy a parar de hacer eso? Cuando alcance exactamente la cota igual a 1, por el mismo razonamiento que hicimos antes. Entonces no puede pasar, cuando encontremos realmente el W y el B que tenga norma mínima, va a pasar que tiene que existir un punto, al menos un punto rojo, donde esta se tome con igualdad a 1 y esta cuenta se tome con igualdad igual a menos 1. Bien, entonces vamos a pensar ahora cómo escribimos esto matemáticamente. Y una primera cosa que vamos a hacer es, primero vamos a hacer dos pequeños cambios. Vamos a determinar el W y el B. El primer cambio es, recién dijimos, queremos minimizar la norma de W. Va a convenir minimizar la norma cuadrado. ¿Por qué? Porque se va a transformar en un programa de programación cuadrática que es fácilmente resoluble por algoritmos que ya existen. Entonces, esto es equivalente. En vez de minimizar la norma de W, vamos a minimizar la norma cuadrada de W. En un medio también no afecta absolutamente nada al problema. Y también vamos a modificar la restricción, porque en el fondo, en vez de pedir que para todos los... Vamos a un nuevo grafiquito. Que para todos los rojos que tienen label Y igual a más 1, esta cuenta valga mayor o igual a 1. Y para todos los que son Y igual a menos 1, esta cuenta valga menor o igual que menos 1, es matemáticamente equivalente a decir que ahora si yo recorro todas las observaciones y desde 1 hasta n, esta cuentita, cuando la combinación lineal está multiplicada por su y sub i, siempre va a tener que ser mayor o igual que 1, o si lo paso restando, restado 1 eso mayor o igual que 0. ¿Por qué? Y es fácil ver eso, porque cuando las observaciones son rojas, esto vale más 1, entonces esta cuentita sigue valiendo con signo positivo. Y cuando las observaciones son verdes, como vale menos 1, esto automáticamente le da vuelta el signo.
y todo sigue valiendo. Entonces, lo que hicimos son dos cambios básicos. Convertir la norma, en vez de minimizar la norma de W, minimizamos la norma cuadrada de W. Y la restricción, ahora es una restricción que es más fácil de escribir, pues es una restricción lineal muy sencilla, en términos de las observaciones, Y y XY. Y la forma natural de operar con una minimización de este estilo, con restricciones lineales, en este caso desigualdades lineales, es utilizar una técnica que se llama multiplicadores de Lagrange, que de nuevo, escapa a los fines de este video. Es una técnica en general se ve en la materia en análisis matemático, quizá no en una primera materia, pero en una segunda materia. Y los multiplicadores de Lagrange básicamente consisten en modificar la función optimizar, agrandarla, para simplificar un poco las restricciones. Entonces, ¿en qué consiste la solución? Lo digo un poco rápido, pero después, bueno, los que sepan mucho de esto les conviene ir a mirar un poquitito porque es interesante entender bien cómo funciona. Se arma una función optimizar que se le llama el multiplicador, la función de Lagrange, que lo vamos a llamar L sub P. La palabra P va a tener que ver con qué es la expresión del planteo primal. Ya vamos a ver qué es esto. Después va a venir un planteo dual que es equivalente, pero nos va a dar no solamente una forma más fácil de solucionar el problema, sino que nos va a hacer muy instructivo su solución. Pero vamos a empezar con esto. Vamos a convertir este problema de minimización con los multiplicadores de Lagrange en otro problema de minimización, que es el siguiente. Vamos a tratar de minimizar esta función L, que es el lagrangiano, donde ahora lo que queremos minimizar es, por supuesto, la función fundamental, que es la norma cuadrada de W. Esto es equivalente a la norma cuadrada de W. Pero ahora vamos a introducir en la función a optimizar esta restricción como igualada a 0. O sea, fíjense que lo que estamos haciendo es meter esta restricción, pero igualada a 0. Y cada una, porque en el fondo son n restricciones, estas restricciones se las va a sumar a la función a optimizar, multiplicadas por una nueva variable en la cual vamos también a minimizar, que son las variables de los multiplicadores de Lagrange. Estos alfa sub i, va a haber n de estos, van a ser los multiplicadores de Lagrange. Y esta va a ser ahora la función que queremos minimizar. Y esta función ahora se va a tener que minimizar, no solamente en W y B, como era esta función, sino que aparte vamos a tener que minimizarla en los n alfas que quedan definidas en esta expresión. Sujetos a una restricción. La restricción es que estos alfas sub i van a tener que ser todos mayores o iguales que 0. Si nos parece un poco loco esto, una forma de darse cuenta que no estamos haciendo nada demasiado aberrante, consiste en hacer lo siguiente: darse cuenta que esta expresión que ahora queremos minimizar, si yo la derivo y la igualo a 0, si yo calculo el gradiente y lo igualo a 0, vamos a ver que en esta primera parte, si yo derivo igual a 0 con respecto al W, voy a obtener una condición de punto crítico igual que cuando estuviera minimizando solamente esta expresión. Y si yo ahora derivo con respecto a los alfa igual a 0, se van a dar cuenta que la satisfacción del punto crítico de esta segunda parte aditiva, en el fondo, no es otra cosa que cuando iguale a 0, reescribir la restricción original que tenía. O sea, si yo derivo con respecto a los alfa igual a 0, reconstruyo la restricción. Entonces, lo que estoy mostrando con esto es que en el fondo la condición necesaria de punto crítico de esta expresión más complicada que tienen los alfa satisface automáticamente la situación de punto crítico de la función que quiero minimizar originalmente y aparte satisface las restricciones que planteé de entrada. Pero no solo eso, si quiero también asegurarme que todo esto tiene sentido, cuando yo esta expresión la derive y la igual a 0, lo primero que voy a obtener es que en el fondo voy a estar igualando el gradiente de la expresión que quiero minimizar con el gradiente de la función de restricción. Y es bastante fácil de entender que si satisfaciendo las restricciones alcanzo un óptimo, ese óptimo se tiene que alcanzar cuando el gradiente de la función a optimizar sea paralelo al gradiente de la expresión de las restricciones. Si ese no fuera el caso, me podría mover sobre la superficie de restricciones y seguir minimizando la función. Pero bueno, teniendo un poquito de intuición a algo que en realidad pertenece más bien al análisis matemático, pero en este caso, si uno sabe un poquito de eso, es muchísimo lo que uno puede ganar sobre intuición e interpretación del problema estadístico de Machine Learning de encontrar el hiperplano.